Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. Hoy con nosotros un joven que fue educado por su abuela, fue educado incluso también por Pablo. Debes darte cuenta de esto. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Son palabras de Pablo a Timoteo. La iglesia primitiva, la iglesia original, vivía en una era en la que se presentía un final inminente. Se esperaba la segunda venida en cualquier momento. El cristianismo se había acunado en el judaísmo y pensaba naturalmente sobre todo en imágenes y en términos judíos. Los judíos dividían toda la historia del tiempo en esta era presente y la edad por venir. Esta edad era totalmente mala, corrupta. La edad por venir sería la edad de oro de Dios. Entre ambas estaba el día del Señor, un día en que Dios intervendría personalmente y sacudiría al mundo a fin de hacerlo de nuevo. Pablo está pensando en este pasaje en términos de estos últimos días. Dice que en ellos se producirán tiempos difíciles. Difícil es la palabra griega jalepos. Es la palabra griega normal para decir difícil, pero también tiene usos que explican el significado que tiene aquí. Se usa en Mateo capítulo 8, verso 28, un ejemplo, y describe los dos gergesenos que le salieron al encuentro a Jesús de entre las tumbas. Está hablando de los endemoniados. Eran violentos y peligrosos. En las descripciones judías de estos últimos tiempos, obtenemos exactamente la misma clase de, quizás, de pecados. Los que menciona Pablo en esta carta son los que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad y los podemos leer. Porque vendrán tiempos difíciles. Habrá hombres amadores de sí mismo, vanagloriosos, avariciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos dice la palabra, evítalos. Evita, Timoteo, juntarte con estas personas. Evita, pon tu nombre en vez de Timoteo, juntarte a este tipo de personas. Tiempos difíciles. Es lo que estamos viviendo. La gente vivirá en una vida centrada en el yo. Serán amadores del dinero, fanfarrones, arrogantes, dados a los insultos, desobedientes a sus padres, desagradecidos, descuidados, sin afecto humano, implacables en el odio, calumniadores, salvajes. No sabrán lo que es el amor al bien, serán traidores, se llenarán de orgullo, serán amadores del placer antes que de amar a Dios. Mantendrán una apariencia externa de religión, pero desmentirán su eficacia. Pablo nos dice, evita a tales personas. No sé tú, pero yo leyendo esta descripción, da temor, ¿verdad? Uno puede decir, madre mía, menudo mundo impío que van a tener, por ejemplo, nuestros hijos. No es ninguna casualidad que la primera de estas características sea una vida centrada en el yo. La primera característica que menciona Pablo es amadores de sí mismo.
El adjetivo que usa es filautos, que quiere decir amador de uno mismo. El amor del yo es el pecado básico del que fluyen todos los demás. En el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas, las relaciones con los demás, es decir, las relaciones humanas, se destruyen. Se hacen imposibles en la vida de una persona. Se pierde la obediencia a Dios, se pierde la solidaridad con las personas. La esencia del cristianismo no es la entronación, sino la redención del yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la esencia del cristiano. Ya no eres tú, es Cristo en tu vida. Las personas se convertirán en amadoras del dinero. Debemos recordar que el trabajo de Timoteo se centraba en la iglesia de Éfeso. Tal vez el mayor pecado del mundo antiguo estaba en esa ciudad, en esa iglesia. En aquellos días el comercio tendía a fluir a lo largo de los grandes ríos. Éfeso, si buscas en internet, en diccionarios, en concordancias, en mapas, verás que Éfeso se encontraba en la desembocadura del río Caistro. Dominaba el comercio de una de las tierras interiores más ricas de toda Asia Menor. En Éfeso se encontraban algunas de las carreteras más importantes del mundo antiguo. Estaba la gran ruta comercial del Valle del Éufrates que pasaba por Colosas y por Laodicea, vertía la riqueza del oriente en el regazo de Éfeso. Luego estaba la carretera del norte de Asia Menor y Galacia, que ahí es donde estaba ubicada la iglesia de Sardis. Estaba la carretera del sur que concentraba el comercio del Valle del Meandro en Éfeso. Dicen que Éfeso se llamaba la casa del tesoro del mundo antiguo. Otros la llaman la feria de las vanidades de Asia Menor. Dice que había mucha mercadería de oro y plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 18, verso 12. Éfeso era la ciudad de una civilización próspera, una civilización materialista. Era la clase de ciudad donde una persona podía perder el alma fácilmente. Es como si dijéramos hoy en día Las Vegas. Hablando de Estados Unidos, pon algún lugar de tu país donde sabes que hay exceso de sexo, de drogas, de alcohol. Piensa en algún punto de tu país. Pues así era Éfeso. Hay peligros cuando se identifica la prosperidad con las cosas materiales. Tenemos que recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad. En la prosperidad se puede llevar esa alma a un lugar donde muchos no deseamos estar. Es en la prosperidad, es cuando tienes provisión, cuando muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios y pensamos que lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestros dones. Tiempos difíciles son los que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Se ha confirmado. Y esta es una triste noticia. Los menores pueden cambiar de sexo a partir de los 12 años. Esta ley se ha confirmado aquí en España. Increíble, ¿verdad? Pues lo que le decía Pablo a Timoteo no está mal encaminado a lo que está viviendo nuestra sociedad. En estos terribles días la gente será fanfarrona, arrogante. Fanfarrón tiene una etimología interesante.
Si buscas en el diccionario el significado de fanfarrón, te da varios puntos interesantes que quiero mencionarte. Es la palabra lazón, que deriva de alé, que quiere decir vagabundo. En un principio el alazón era un charlatán ambulante. Todavía se pueden ver personas así en las ferias, en los mercados de algunos lugares, pregonando las virtudes de una pócima que tiene propiedades milagrosas. Luego se cambió la palabra por fanfarrón. Los moralistas griegos escribieron muchas cosas acerca de esta palabra. Las definiciones, por ejemplo, que usa Platón describían el nombre correspondiente a la azonía como la pretensión de cosas buenas que una persona no posee realmente. De esto también habla Aristóteles y muchos más. Entre nosotros y en estos tiempos difíciles habrá fanfarrones. Habrá personas de este tipo. En estos días el mundo se llenará de fantoches. Habrá personas, entre comillas, astutas, sábelotodo, que engañarán a la gente para que crean que es un sabio. Habrá políticos que pretenderán que sus partidos tengan un programa que hará realidad la utopía y que ellos son los únicos que han sido los elegidos para gobernar a los demás. La diferencia entre el fantoche y el arrogante es esta. El primero es una criatura vacilante que trata de arrollar en su camino hacia el poder, la eminencia. Es un tipo que se le ve de lejos. Y aquí en España tenemos un montón. Pero el pecado de la persona que es arrogante está en su corazón. Podría hasta parecer humilde, pero en lo íntimo de su corazón desprecia todo lo demás. Alimenta un orgullo que todo lo invade y todo lo consume, y en su corazón hay un altar en el que él se rinde homenaje a sí mismo. Habrá personas así en los últimos días. Ya los estamos teniendo. Habrá personas impías, personas engreídas, arrogantes, personas que conducirán a muchos al deleite, al insulto. Y cuando hablamos de insulto, yo me refiero a la blasfemia. Blasfemia es la palabra que hemos transliterado en español como blasfemia, que asociamos corrientemente con un insulto dirigido a Dios, pero que en griego puede referirse a un insulto a una persona humana o a Dios de la misma manera. El orgullo siempre engendra el insulto, engendra el desprecio a Dios, creyendo que no le necesita y que sabe que las cosas son mejor sin Dios. Engendra un desprecio de las personas que puede desembocar en acciones y en palabras hirientes. ¿Cuántas veces nosotros hemos insultado a otra persona? ¿Por qué? Porque venía de la ira, del enfado de ese momento. El insulto que viene de la ira es malo, pero es perdonable, porque se produce en el ardor del momento, en ese calentón. Cuando estás en caliente, cuando estás enfadado, muchas veces decimos cosas y hacemos cosas que no teníamos que hacer. Pero el insulto frío, el insulto que viene de un orgullo arrogante, es algo feo, eso es imperdonable. Las personas, dice la palabra también, serán desobedientes a sus padres. Hoy en día en nuestra sociedad, sobre todo los hijos, se les está educando tristemente en los colegios, en los institutos. Que no suceda eso con tus hijos. Edúcales tú, porque si no lo va a hacer otra persona. Y viendo cómo están las leyes, viendo lo que están enseñando últimamente en los colegios, cuidado. Cuidado, porque le pueden enseñar cosas a tus hijos que pueden hacer que luego cuando lleguen a casa se hagan rebeldes. Sean desobedientes. El mundo antiguo colocaba muy alto el deber a los padres. Las leyes griegas más antiguas condenaban a la persona que golpeara a sus padres. El golpear a un padre era para la ley romana tan malo como el asesinato. En la ley judía, el honrar al padre y a la madre figura bien arriba de entre los 10 mandamientos. Es la señal de una civilización decadente.
Y eso lo vemos en que los jóvenes pierdan el respeto a sus padres. Y de esto está hablando Pablo a Timoteo. En los tiempos finales, en los últimos tiempos, vas a encontrar a muchas personas desobedientes a los padres. Las personas serán desagradecidas. Se negarán a reconocer la deuda que tienen con Dios y con los hombres. Los padres se volverán contra los hijos contra los padres. ¿Todo por qué? Porque en primer lugar se han apartado de Dios. Porque si tú no te apartas de Dios, no vas a tener problemas con los demás. El amor de Dios te va a llenar tanto que tú vas a amar, vas a respetar, vas a obedecer a los demás. En los tiempos finales habrá personas ingratas. La ingratitud es un pecado hiriente. Hiriente porque es el más ciego. Hay un dicho que dice, más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido. Es la señal de una persona decente el pagar sus deudas, y toda persona tiene una deuda con Dios. Todos tenemos una deuda quizás con un hermano. Seamos agradecidos. En la Biblia hay ejemplos de personas que tenían deudas y la persona en autoridad le perdonaba esa deuda. Y esa persona, en vez de ser agradecida, como tenía otros sirvientes, la pagaba con ellos. Hay un ejemplo en los evangelios, págame lo que me debes, después de que el rey perdonara la deuda a este hombre. Y el rey se enteró de que este hombre no había mostrado misericordia con otros y le condenó. Pablo le sigue diciendo a Timoteo que las personas estarán privadas de todo afecto humano. Estorgué es la palabra que se usa especialmente para el amor familiar. El amor del hijo para sus padres y el de los padres para su hijo. Si no existen los afectos humanos, la familia no puede existir. En los últimos tiempos, en estos tiempos que también estamos viviendo nosotros, las personas estarán tan centradas en sí misma que hasta los lazos más íntimos no van a estar presentes en esa familia. La gente será implacable en sus odios. Los hombres serán calumniadores. Soy una persona que me gusta el deporte. Y he tenido pues la oportunidad de ir, por ejemplo, al Santiago Bernabéu en 2 ocasiones. He ido también a otros estadios de fútbol, de baloncesto. Y lo que más escuchas en un partido de fútbol o de baloncesto o de cualquier otro deporte, últimamente son insultos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has ido a un acto deportivo y estás viendo a lo mejor ese partido y de repente los aficionados, los fanáticos empiezan a insultar, empiezan a maldecir? Uno se siente incómodo, ¿verdad? Tú vas a ver un partido, tú vas a ver algo de deporte y de repente tienes que aguantar a un fanático que en vez de disfrutar de lo que está viendo, está maldiciendo. Está insultando. Hoy en día, cánticos racistas. Hoy en día, insultos acordándose de la madre o los padres de ciertos jugadores, incluso del arbitraje. Te puede gustar o no, pero ya que lo lleves a insultos, pues en los últimos tiempos habrá personas así, que de su boca saldrán cosas malas, calumnias, insultos, palabras malsonantes. La palabra griega para calumniadores es diabolos, que es precisamente la palabra castellana diablo. El diablo es el patrón de todos los calumniadores, es el jefe de todos ellos. Y en cierto sentido la calumnia es el más cruel de todos los pecados. Si a uno le roban sus cosas puede ponerse a construir de nuevo su fortuna, pero si le quitan su buen nombre, el testimonio, se le ha hecho un daño irreparable. Una cosa es ponerse en marcha un rumor malo e incierto por su camino malicioso y otra, totalmente distinta, es
el detenerlo. Se levantarán falso testimonio contra nosotros. Hablarán mal de nosotros. Nos insultarán. Dice también Pablo a Timoteo que las personas serán ingobernables en sus deseos. El verbo griego kratein quiere decir controlar. Una persona puede llegar a una situación en que, lejos de controlarlo, se convierte en esclava de algún hábito o deseo. Y ese es el camino que conduce a la ruina, porque nadie puede dominar nada a menos que primero se domine a sí mismo. La palabra dice, las personas también serán salvajes. Y curiosamente, la palabra salvaje yo la aplico más a los animales que a los seres humanos. Hoy en día en nuestra sociedad, el animal es más importante que el ser humano. Hace poco se ha aprobado una ley aquí en España, la ley del bienestar animal. Si una rata entra en tu casa y tú la matas, te pueden meter 18 meses en prisión, en la cárcel. Esto está pasando aquí en España. Es curioso, ¿verdad? Te meten en prisión por matar a una rata que se ha metido en tu casa. Las ratas producen enfermedades. Las ratas destruyen los alimentos. Pero una persona que aborta, un político que aprueba una ley del aborto, ellos no tienen condenación, ¿verdad? Abortar sí se puede. Matar una rata no. Y no estoy diciendo que matemos ahora a todas las ratas que veamos. Pero mi tendencia es que si veo una rata es coger un palo y matarla. Si sale de la casa, perfecto, pero sé que va a volver a la casa, porque en mi casa, por ejemplo, en invierno, sé que va a estar la calefacción encendida. Y estos animales van en busca de calor. Estos animales buscan comida. Y se van a meter de nuevo en la casa. A menos que no, a menos que yo, pues por inercia, por mi instinto, pues la mate. ¿Tú qué haces cuando ves una rata? Seguramente saltar, gritar, ¿verdad? Pero también piensas en matarla, porque si no la matas, es posible que traiga consecuencias negativas a tu vida, y más si tienes bebés, y más si tienes niños pequeños, porque una rata siempre te ataca. La palabra salvaje yo la relaciono con los animales. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos habrá personas salvajes. Habrá personas fieras, crueles. Y esto podríamos decir que serán personas que practiquen el salvajismo. Esto lo vemos en las calles hoy en día. Y eso significa que no hay sensibilidad ni compasión. Las personas pueden ser salvajes en la reprensión y salvajes en la acción despiadada. Hasta un perro puede sentir lástima, puede sentir el haberle hecho daño a su amo, pero hay personas que en su trato con los demás pueden haber llegado, mejor dicho, a perder totalmente esa simpatía, ese sentimiento humano. Pablo le sigue diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos las personas llegarán a no sentir amor por las cosas buenas, ni por las personas buenas. A lo bueno llamarán malo, a lo malo llamarán bueno. Puede llegar un tiempo en la vida de una persona cuando la compañía de la buena gente y la presencia de las cosas buenas sea una contrariedad. Hoy en día esto lo estamos viendo, por ejemplo, con el cine, con la música, con la literatura. Por ejemplo, el que alimenta su mente con literatura barata puede acabar por no ser capaz de leer ninguna obra maestra. Y esto pasa, por ejemplo, con el cine que estamos viendo hoy en día. Antes los directores presentaban películas con un guión, con una historia, con personajes que te llamaban la atención. Ahora da igual los personajes, todos son planos. Lo que importa es el mensaje político, la ideología que han metido dentro. Las ideologías están destruyendo el cine. A mí me gusta mucho el cine. Yo disfruto, y siempre lo digo, con las películas de los 70, 80, 90. Y a partir de ahí la cosa cambia.
Incluso podría decirte años 2000 hasta 2010, 2009, pero luego hay un cambio. Las personas serán traidoras. Debemos recordar que esto se escribió precisamente al principio de los años de la persecución, cuando estaba llegando a ser un crimen el ser cristiano. Y Pablo le está animando a Timoteo a que tenga cuidado de estas personas. Evita tales personas. Si tú analizas tu vida, sabrás que por lo menos con algún tipo de estas personas hablas. Puede ser incluso un familiar, ¿verdad? Y seguro que una de estas características la tiene un familiar, o quién sabe, la tenemos nosotros. Habrá personas infieles en el matrimonio, adúlteros. Habrá infidelidad en las amistades. Las personas serán lanzadas en palabras, acciones. Y finalizando, Pablo le dice, por lo menos estos versículos, porque el pasaje es bastante largo. Pablo le dice que habrá personas que serán amadores de los placeres más que de Dios. Y esto se puede aplicar no solo a las personas que no conocen a Dios, sino también a las personas que sí conocen a Dios y que incluso están en la iglesia, están entre nosotros. ¿Amadores de Dios o amadores del placer? Es una pregunta para nosotros. La palabra de Dios ya predijo que en los últimos días los hombres serían amadores de placeres antes que Dios. Hay muchos que afirman amar a Dios, dedican más tiempo al placer y muestran mayor devoción a esto que a las cosas de Dios. Muchos tratan de justificar las tendencias egoístas de su corazón poniendo todo tipo de pretextos. ¿Y todos estos pretextos de dónde han salido? Del viejo Adán. Cuando el Señor confronta a Adán y a Eva, los dos se excusan. La mujer que tú me diste, la serpiente, buscando excusas. En los días de Noé se manifestaron a gran escala cuando la falta de moderación llevó a todos los hombres a todo tipo de maldad. Y por eso Dios dice, voy a destruir el mundo. Satanás y el mundo fomentan el amor al placer. Dios desea que tú y yo seamos felices, pero no como ofrece este mundo, no como ofrece Satanás. Satanás y el mundo explotan nuestro deseo innato de ser felices. Lo más importante en nuestra vida debe ser practicar la religión verdadera y no ir en búsqueda del placer. Qué bueno que tú y yo nos guardemos de razonamientos satánicos, como haz lo que te dé la gana, toma tus propias decisiones. Dios conoce nuestras debilidades, es comprensivo. Esto es lo que se comparte hoy en día en iglesias. Mira lo que está sucediendo en la iglesia de Inglaterra. Todo tipo de leyes progresistas que están permitiendo. ¿Realmente esa iglesia ha tenido un encuentro personal con Dios? ¿No? Los que aman a Dios como pueblo santo no deben olvidar por un momento que la venida del Señor es inminente. Él ha prometido que va a regresar. Jesús nos previno de los peligros que íbamos a tener en este mundo. Cuidado nosotros de amar más las cosas del mundo que a Dios. Habrá consecuencias por ser amadores del placer. Y Pablo en esta mañana anima, exhorta al joven Timoteo y dice, a tales personas, a los que aman más al mundo que a Dios, evítalos. ¿Cuántos jóvenes han ido de nuestras iglesias
¿Cuántos jóvenes se van de los ministerios y deciden vivir en el mundo? Y muchos tenemos amigos que se han ido al mundo y están viviendo en un mundo que les ofrece placeres, les ofrece cosas que sabemos que tú y yo están mal. Pues Pablo le dice a Timoteo, evita a esas personas, evita a toda persona que sea más amadora del mundo que de Dios. Yo lo siento, pero si hay que cortar amistades con personas que aman más el mundo que a Dios, pues habrá que cortar. Porque pueden ser una influencia negativa para ti, o para tus hijos, o para algún familiar. Este es el carácter de los hombres en los postreros días. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Si quieres dar tu punto de vista, si quieres dar un pequeño mensaje, un comentario al respecto, te invito a que lo hagas. Este espacio estará disponible en iVoox, en Spotify. Te lo podemos compartir a través de WhatsApp o a través de Telegram. Y ya sabes que en este canal de YouTube de Radio Solidaria, estas reflexiones y muchas más también las puedes encontrar aquí. También están disponibles en la página web personajesbiblicos.com. Visítala y comparte los contenidos.